Sao Shanghai Shongguo, Wan Shanghai México, Wan Jini, Wo Shi Chu. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 19 de agosto de 2015, continuamos en la segunda parte, haciendo de su conocimiento la información del 20 de agosto de 2015. La primera nota señala, mercado chino de autos podría frenarse por explosiones en Tianjin. Las explosiones en un almacén en Tianjin, en el norte de China, podrían frenar el mercado local de automóviles porque la suspensión de actividades en el puerto de Tianjin afectará la importación de carros y piezas de repuesto. El puerto de Tianjin es el cuarto mayor en el mundo en términos de capacidad de volumen de negocios y en 2014 administró 40% de las importaciones de autos de China. Debido a que las importaciones a través del puerto prácticamente se paralizaron, los distribuidores y los fabricantes por igual prevén una escasez de autos y de piezas de repuesto importados. Los fabricantes de vehículos cuyas instalaciones de producción resultaron dañadas por las explosiones, como Toyota, podrán resultar afectados en su producción y consecuentemente en sus ventas anuales. Fab Toyota, una empresa conjunta entre Toyota y First Automobile Works de China, vendió 62.333 vehículos en julio, lo que representó un incremento interanual de 13.3%. Sin embargo, con esto ahora existen pocas probabilidades de que reporte un crecimiento estelar general este año después de verse obligada a suspender sus operaciones en varias de sus plantas. Una de las fábricas afectadas en manufactura fue la de los modelos Corolla y Vios, que representó 2/3 de la venta de Fab Toyota en China. Los distribuidores de autos en China también están siendo afectados. Cerca de 10.000 autos importados quedaron destruidos o dañados por las explosiones, entre ellos 2.770 de Volkswagen y 1.500 de Renault. Esos daños representan aproximadamente 4.000 millones de yuanes, el equivalente a 6.300 millones de dólares en pérdidas para las distribuidoras. No obstante, esto no provocará una escasez inmediata de abasto debido a los sanos inventarios, una ventaja de un mercado aletargado. En el primer semestre de este año, 523.000 autos importados se vendieron en China, un descenso de 23.3% de acuerdo con datos de la Asociación de Vendedores de Automóviles de China. En julio, los vendedores de autos reportaron suficientes inventarios para otros 2 meses, señaló un funcionario de la asociación. Sin embargo, pueden surgir complicaciones si las operaciones en el puerto de Tianjin no regresan a la normalidad en los próximos 6 a 12 meses. Aunque las distribuidoras puedan utilizar otros puertos como Guangzhou, Shanghai o Dalian, surgen dudas sobre si las firmas de logística están equipadas para manejar el repentino incremento. El accidente de la semana pasada hizo sonar una alarma que se escucha en toda la industria. A partir de ahora, muestran las evaluaciones de los lugares que serán rigurosas, dijo el jefe de operaciones de 99mates.com, un vendedor de autos en línea, concluye esta nota. La siguiente información, alcalde asume responsabilidad por explosiones en Tianjin. El alcalde de Tianjin dijo que asume la responsabilidad de las explosiones letales ocurridas la semana pasada. Como jefe del Partido Comunista en China en Tianjin y del gobierno municipal, tengo una responsabilidad ineludible, dijo el funcionario en una conferencia de prensa. Las dos explosiones que ocurrieron en un depósito de químicos el 12 de agosto causaron la muerte a 114 personas y la desaparición de 65 más, muchas de las cuales son bomberos. El funcionario dijo que el gobierno hará un reconocimiento a los bomberos que fallecieron en el cumplimiento del deber. Además, propuso construir un parque conmemorativo en el sitio de la explosión en honor a los héroes. El alcalde prometió cero tolerancia a la compañía y personal responsable de las explosiones, sin importar de quién se trate y qué conexiones tenga. Sobre las afectaciones para la economía local, el funcionario dijo que el daño causado por el desastre necesita una mayor evaluación, pero que no afectará los cimientos de la economía de Tianjin. La exportación e importación de mercancías a granel no se verán perjudicadas en términos generales. Las áreas afectadas por las explosiones solo tienen 176 compañías, que en su mayoría no se dedican a negocios de importación y exportación, explicó, concluye esta nota. La siguiente información, identifican químicos almacenados en bodega de Tianjin que estalló. Los químicos almacenados en la bodega de Tianjin en el norte de China, donde la semana pasada ocurrieron 2 fuertes explosiones, fueron identificados, informó esta tarde el teniente de alcalde de la municipalidad de Tianjin en una conferencia de prensa. El funcionario dijo que la bodega tenía almacenadas alrededor de 40 sustancias de 7 categorías, incluidas unas 1.300 toneladas de compuestos de óxido, principalmente nitrato de potasio y nitrato de amonio, 500 toneladas de materiales inflamables consistentes en sodio y magnesio metálicos y 700 toneladas de sustancias altamente tóxicas, principalmente cianuro de sodio. También se encontró cafeína en el lugar, añadió. La mayor parte de los químicos fueron detectados en el área central de detonación, alrededor de la cual instalaron ataguías para reducir el riesgo de contaminación, se señaló, concluye esta nota. La siguiente información, Tianjin comprará apartamentos dañados tras realizar evaluación. El gobierno de Tianjin en China comprará los apartamentos dañados por las explosiones de la semana pasada si la evaluación muestra que es necesario, indicó un oficial local. El anuncio surge en respuesta a las demandas de algunos residentes que se negaron a regresar a sus casas y demandaron al gobierno que las compre. Las explosiones del 12 de agosto dañaron 17.000 viviendas en distintos grados. 7 comunidades residenciales resultaron severamente afectadas. El teniente alcalde dijo que la evaluación de los apartamentos debe estar coordinada por una agencia profesional y que los representantes residentes deben supervisar la tasación para garantizar la transparencia.
Cuando se realice el trabajo decidiremos cuáles apartamentos deben ser derribados, reconstruidos o comprados, mencionó el funcionario. Concluye esta nota. La siguiente información: inversión exterior en instituciones financieras chinas crece más del doble. La inversión exterior directa en instituciones financieras de China creció más del doble en el segundo trimestre interanual, muestran datos oficiales. Las instituciones financieras en China recibieron 27.100 millones de yuanes, el equivalente a 4.400 millones de dólares de inversión en el segundo trimestre, mientras que la salida de inversiones permaneció en 1.800 millones de yuanes, el equivalente a 294 millones de dólares, un ingreso neto de 25.300 millones de yuanes, arriba de los 8.560 millones del primer trimestre y de los 12.200 millones del año pasado, de acuerdo con los datos publicados por la Administración Estatal de Divisas. En el mismo periodo, la inversión neta al exterior por instituciones financieras en China también ascendió para ubicarse a 14.100 millones de yuanes, arriba de los 10.600 millones de yuanes de hace un año. El cálculo incluye la inversión en compañías que da como resultado una participación accionaria de 10% o más, concluye esta información. La siguiente nota: China inyecta liquidez al mercado mediante mecanismo de préstamos a mediano plazo. El Banco Popular de China inyectó 110.000 millones de yuanes, el equivalente a 17.000 millones de dólares, en el mercado mediante el mecanismo de préstamos a mediano plazo. Un total de 14 instituciones financieras recibieron el dinero del Banco Central durante 6 meses a una tasa de interés del 3.35%. La medida tiene por objetivo mantener una apropiada liquidez en el mercado, dijo el banco en un breve comunicado emitido en Internet. El banco dijo que guiará a los bancos para que presten el dinero a las pequeñas empresas y al sector agrícola. El mecanismo de préstamos a mediano plazo es un nuevo instrumento de liquidez diseñado para que los bancos comerciales y de política reciban préstamos del Banco Central mediante el uso de seguros como fianza, concluye esta información. La siguiente nota: China critica investigación discriminatoria por parte estadounidense sobre importaciones China. China ha criticado fuertemente una investigación del Departamento de Comercio estadounidense que considera que se están importando a Estados Unidos resinas plásticas con subvenciones del Estado chino. El portavoz del Ministerio de Comercio chino acusó al Departamento de Comercio estadounidense de usar prácticas perjuiciosas y discriminatorias después de su determinación preliminar de que los productos chinos de tereftalato de polietileno importado a Estados Unidos habían recibido subsidios de hasta el 18.88% del gobierno chino. China espera que el fallo final, que se anunciará a finales de diciembre, se haga de manera justa y equilibrada. El portavoz también cuestionó otro fallo de Estados Unidos realizado en junio que calculaba altos márgenes de dumping y subsidios compensatorios para los neumáticos chinos. El funcionario dijo que esta investigación también es discriminatoria y que la decisión ha perjudicado en gran medida los intereses de las empresas chinas. El portavoz pidió a la parte estadounidense que cambie su fallo final para proteger las relaciones económicas entre ambas naciones, concluye esta información. La siguiente nota: China impone medidas antidumping sobre proformas de fibra óptica de Estados Unidos y Japón. El Ministerio de Comercio de China impondrá medidas antidumping sobre las proformas de fibra óptica tras considerar que las compañías estadounidenses y japonesas incurrieron en dumping. Una investigación realizada el 19 de marzo de 2014 descubrió que las actividades de dumping de ambos países estaban perjudicando los intereses de los productores de fibra óptica de China y que existe una relación causal entre el dumping y el daño causado. La cartera china informó a los importadores nacionales de fibra óptica de las dos nacionales que paguen aranceles anti-dumping del 8 al 41.7% a las aduanas. La decisión afectará a los productos con el código del sistema de armonización HS-COD 7022010, pero no incluye aquellos con un diámetro menor de 60 milímetros. La preforma de fibra óptica es utilizada como una pieza de fibra de vidrio para hacer fibra óptica, concluye esta información. La siguiente nota: operadores portuarios de China muestran resultados decepcionantes en primer semestre. Los operadores portuarios cotizados a lo largo de la costa oriental de China han reportado unos decepcionantes datos en la primera mitad de 2015 en medio de la disminución del comercio exterior del país. Los ingresos del puerto Hizhuo en la provincia nororiental china de Liaoning disminuyeron un 2.74% interanual y las ganancias netas cayeron un 15.83%. El puerto Rishao en la provincia oriental de Shandong ingresó un 15.74% menos frente al mismo periodo del año pasado. Los beneficios netos disminuyeron más del 40%. El puerto internacional de Xiamen en la provincia suroccidental de Fujian, experimentó una reducción del 0.41% de sus ingresos. Los beneficios netos, excluyendo las ganancias y pérdidas no recurrentes, disminuyeron un 13.82%. El comercio exterior de China cayó un 7.3% interanual en los primeros 7 meses del año, según los datos oficiales. En julio, el comercio exterior cayó un 8.8% en comparación con el mismo mes del año pasado. Los operadores portuarios atribuyeron el descenso a la depresión macroeconómica. Nuestros clientes, incluidos los fabricantes de acero, las centrales eléctricas y las minas de carbón, mostraron una demanda significativamente menor de materias primas como minerales y carbón, explicó el puerto Rishao en su informe entregado a la bolsa de Shanghai. Estamos afrontando unos severos desafíos sin precedente, señaló el puerto Hizhuo a la bolsa, concluye esta información. La siguiente nota: empresas chinas firman más contratos en franja y ruta.
Las compañías chinas firmaron 1.786 contratos de proyectos a través de los países a lo largo de la franja y la ruta en los primeros 7 meses del año, equivalente casi a la mitad del valor de los contratos firmados en ultramar en el periodo, según los datos oficiales. Los contratos para los proyectos ascendieron a 49.440 millones de dólares, un 39.6% más interanual, suponiendo el 44.9% del total durante el tramo temporal, indicó el portavoz del Ministerio de Comercio. La franja y la ruta se refiere a la franja económica de la ruta de la seda, junto con la ruta de la seda marítima del siglo XXI propuesta por China en 2013, con el fin de impulsar el comercio entre Asia y Europa. La red pasará a través de más de 60 países y regiones con una población total de 4.400 millones de personas. Las firmas chinas firmaron contratos de proyectos por valor de 110.400 millones de dólares en los primeros 7 meses del año, un 23.7% más interanual, concluye esta información. La siguiente nota: la inversión extranjera favorece las zonas francas. Las zonas orientales y costeras de China son de nuevo los destinos favoritos para los inversionistas extranjeros, ya que en algunas ciudades se han establecido zonas piloto de libre comercio, según el Ministerio de Comercio. En los primeros 7 meses, los inversionistas extranjeros invirtieron 76.6 mil millones de dólares en China y un 7.9% de incremento respecto al año. También establecieron 14.409 nuevas empresas con inversión extranjera. La mayor parte de la inversión, el equivalente a 65.4 mil millones de dólares, fue a las zonas orientales del país, un 10.8% anual, pero la inversión extranjera directa en las áreas centrales perdió 7%, en total 6.7 mil millones de dólares en el periodo de enero-julio, y que en las zonas occidentales se contrajo un 7.8% al equivalente a 4.500 millones de dólares. El economista en jefe del Banco de Comunicaciones dijo que las zonas francas piloto de China, todas creadas en regiones orientales o costeras del país, fueron el principal atractivo para los inversionistas extranjeros. Las políticas experimentales, sobre todo como el enfoque de la lista negativa, traerá cambios fundamentales en la gestión, ya sea que sea mucho más fácil y transparente para los inversores. En el último año, las zonas francas se han vuelto más familiares para los inversores. La zona piloto franca de Shanghai fue considerada un campo de pruebas pionero de diversas reformas para rejuvenecer la segunda mayor economía del mundo desde su creación en 2013. El año pasado, las zonas francas se abrieron en 3 ciudades más: Guangzhou, provincia de Guangdong, en Fuzhou, la provincia de Fujian, y Tianjin. Los últimos datos mostraron que Shanghai obtuvo la inversión extranjera directa un aumento de 1.3 veces, el equivalente a 34 mil millones de dólares en el primer semestre del año, impulsado principalmente por el capital que se inyecta en la zona de libre comercio. El portavoz del Ministerio de Comercio dijo que los fondos extranjeros fluyeron más en el sector de servicios del país. En los primeros 7 meses de este año, la inversión extranjera directa en servicios se expandió un 19.6% en el equivalente a 47.5 mil millones de dólares, lo que representó 62% del total. La inversión extranjera directa en el sector financiero aumentó casi 4 veces y que para la investigación científica casi se duplicó. Por el contrario, la inversión en la industria manufacturera disminuyó 5.7% en el equivalente a 23.8 mil millones de dólares, o el 31.1% de la canasta total. Pero la inversión extranjera en manufactura avanzada, tales como la toma de equipos de telecomunicaciones, aumentó 3.6 veces, y que en la fabricación de productos químicos aumentó 62.1% durante el periodo de enero-julio. El representante de 28 países de la Unión Europea invirtió en total 4.5 mil millones de dólares en China en los primeros 7 meses, un 18.4% interanual. Sin embargo, Estados Unidos redujo su inversión en 29.2%, el equivalente a 1.3 mil millones. Las inversiones de Japón cayeron un 24.2%, el equivalente a 2.1 mil millones de dólares. En julio, la inversión extranjera directa en China creció un 5.2% en comparación con la ganancia de 0.7% en junio, concluye esta información. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, Shai Chen, Min Tian Chen.